Si alguno quiere alguna pregunta, por supuesto que no hay ningún problema. Sí, Monse, muchas gracias. Una cuestión de números, también pues viendo lo que presentaron Antonio y Luca, en el volumen de solicitudes presentadas no se incluyen a esos menores de edad, ¿no? Bisnietos, y sí se incluyen en las inscripciones. No, tampoco. No, tampoco. O sea que habría más nuevos españoles que los que figuran en los datos que nos facilita el Ministerio de Asuntos Exteriores. A ver, las solicitudes se las habrán denegado, seguro, porque sí, hay un montón. A ver, el Ministerio de Justicia saca todos los meses un boletín donde dice qué resoluciones ha dictado y demás. Y tenemos cada mes 800 páginas dedicadas a resoluciones de nietos que han pedido o de hijos de progenitores, y están todos. El tema es como el que ha adquirido es el progenitor a través de la ley de memoria histórica, ya no es de origen originariamente, y por tanto pues no le admitimos, le rechazan. Entonces esas serán solicitudes hechas, por tanto, del bloque de las solucionadas y de las que solucionadas denegadas. Pero los menores de edad. No, los menores de edad, a ver, yo estoy segura que en los consulados les han dicho, si sois menores de edad, iros directamente. Y eso no aparece en ningún sitio. Y no aparece en ningún sitio, no aparece en ningún sitio, porque eso nosotros, cuando estamos en estadísticas y decimos tantos extranjeros han adquirido la nacionalidad, nunca le decimos los de las opciones, solo decimos y sabemos y tenemos datos de naturalización por residencia porque tienen obligación de publicarlas en el BOE. Pero lo que hacen cada uno de los encargados de los registros civiles, hombre, probablemente estén mandando a Madrid al Registro Civil Central los datos, pero carecemos, no hay volumen. Y de hecho, a ver, yo creo que lo que va a dar lugar es a un número importante. A mí me interesaría mucho en las encuestas, y eso que es aparecer cuántos hijos tienes y cuántos hijos menores de edad tienes. Eso está, pues entonces vamos a tener mucha suerte, porque vamos a ver si realmente eso supone que lo que inicialmente se preveía va a ser a lo mejor el número, pero por otra vía, diferente. Claro. ¿Y por qué ahora los hijos estos no van a ser de origen? No, y además hay en una familia unos que sí, otros que no, depende de cuándo hayan nacido. Bueno, mira, yo cuando hice la tesis en el 82-86, las familias españolas en Francia, que ahí va a dar un filón, porque además era inmigración, exilio también, me pasaba una cosa, tenía... los padres recuperaban, habían perdido y recuperaban con doble nacionalidad. El hijo 1 tenía 2 nacionalidades, el hijo 2 solo tenía una y la hija 3 solo otra, pero cuidado, el uno era solo francés y el otro era solo español. ¿Qué había que confluir ahí? Las reformas francesas y las reformas españolas. Y entonces unos eran mayores de edad y otros menores de edad. Y Francia hasta una fecha se la daba sin hacer declaración, con tal de que hubieran estado estudiando, haber nacido allí y haber estudiado allí. Y se la daba automáticamente. Por lo tanto, ese automáticamente de ellos, para nosotros, era que adquiría y la sentía voluntariamente y perdía. Y el otro, pues, obviamente, así estaban las cosas. Y luego, como cambia entre ser mujer u hombre, desde luego podéis preguntarle en familias enteras de decirte, no, mira, estos nietos que su padre era hijo de un español, sí, pero el que son nietos de hija, olvidémonos. Aquí la primera pregunta que hay que hacer era, ¿quién es tu ascendiente? O tu abuelo o tu abuela. ¿Era hombre o mujer? Si era mujer, échense para atrás. Y olvídense, en este país las mujeres no hemos pintado nada, de nada, de nada. Hombre, antes habían que ir con el padre o con el marido a todos los sitios. Bueno, y si no, meterte en un convento de monjas. Eso cuando yo estudié, al principio cuando lo vi, dije, uy, padre del cielo, esto puede ser. Año 75 fue el año de la revolución en el que pasamos a tener unas normas en las que la mujer tenía posibilidades de hacer algún negocio jurídico ella solita, que no fuera a casarse, que no, bueno, ella la daban. Entonces, bueno, eso
Pero además hay que pensar que si estoy comentando, las constituciones van desde luego con un desarrollo, sobre todo a partir de la de 1876, que tenemos desarrollo del Código Civil. Código Civil en versión originaria, reforma del 54 para eliminar lo del matrimonio, reforma del 75 con el principio de igualdad también, reforma del 82, reforma del 90, disposiciones transitorias en la ley del 93, luego una reforma en el 95, una reforma en el 2002, una ley de memoria histórica y una ley de registro civil, con disposiciones, eso, puntuales, que nadie sabe ni que existen. Pues bueno, creo que está demostrado que Antonio es un hombre que trabaja y que abarca todos los campos, y les aseguro que de temas jurídicos sabe, y se dice que se ha enterado de la ley de memoria histórica estando fuera de España, pues obviamente se debe a que esa disposición pasó totalmente desapercibida, y es una cuestión que desde luego supone un cambio importante en el número de personas que van a tener la nacionalidad. Entonces, no podemos tener normas que se hagan por la parte trasera, la de las abuelas, no la ha sabido nadie. Casi mejor que no la sepan, porque yo, desde luego, el chico si no se lo aceptan a la primera, va a recurrir ante tribunales, porque desde luego no tiene ningún sentido que está acreditado. Que su abuela sigue siendo española y que su abuela se casó en el año 47 y que su abuela era exiliada, desde luego no pueda tener acceso a esa disposición adicional séptima. Porque no hay que ser tan puristas. Mira, hago otra pregunta porque si no, no voy a dar. La última, aunque tengo un montón. El tema de las fechas. Bueno, ayer decían que el 55 por lo de la entrada en la ONU. Yo no me lo creo para nada. Supongo que tú también. Entonces, bueno, yo he visto a nietos llorar porque no le han dado la nacionalidad porque su abuela, en vez de llegar el 18 de julio, llegó el 16. O sea, cosas así de fuertes. Y en cuanto a las fechas de exilio, se supone que finaliza en diciembre del 2005. Mi pregunta es si has tramitado o ayudado a poner recursos a gente que su familia haya llegado como exiliada en épocas posteriores. Porque yo ayer mencionaba el caso de Cuba, que hay gente pues, que igual llegó después del 59 a Cuba, o bueno, sabemos que hay exiliados posteriores al 55. Yo la verdad es que no he tenido ninguno de los casos, van más por el tema de las abuelas, pero yo creo que, a ver, es verdad que la exposición de motivos de la ley no es, digamos, preceptiva, no es de carácter imperativo, es simplemente el decirte y el enunciarte, pero habla del término dictadura y pone exactamente exilio o dictadura. Y yo creo que eso es bueno, pues sí, a lo mejor hay que recurrir, pues a lo mejor no hay tampoco tanto problema. Sí, para los que fueron después del 18 de julio del 36, porque los que dices de adelante, obviamente, ya ahí el juez tiene muy claro, fue el alzamiento, o sea, sí, no, sí, está claro. Bueno, a Monse la dejamos para dentro un poco y seguimos. No, yo solamente... No, sí. No, solamente quería comentar, Aurelia, que es muy significativo el hecho de la escasa información que se había recibido en España sobre la posibilidad de obtener la nacionalidad a través de la ley de la memoria histórica, ¿no? Y que incluso esa desinformación también llegó a los países de América Latina en los que hemos realizado trabajo de campo, porque pudimos observar que las organizaciones de hijos y nietos de descendientes de españoles, que son los que estaban organizándose y que estaban presionando para que se aprobase la ley de una ley de nacionalidad o que se reformase el Código Civil para poder obtener la nacionalidad, incluso ellos mismos no tenían información a ese respecto. Ellos, en el caso de Venezuela, que es donde yo realicé el trabajo de campo, iban uno a uno desde las fundaciones y desde el Partido Socialista en Caracas, uno a uno llamando a los descendientes de los españoles que tenían de contacto, que se acaba de aprobar aquí una disposición que se puede pedir la nacionalidad, uno a uno, con lo cual nos da una idea de la escasa información que existía para la colectividad, ¿no? Porque si no estaban dentro de esas organizaciones, realmente tenían muy complicado, primero, entender la norma, porque era difícil comprenderla, porque en principio, al estar dentro de la ley de la memoria histórica, parecía que era para exiliados y realmente entraban más personas, y eso les dificultaba el aprendizaje. Dos, reunir los papeles, que generaban muchas confusiones y que no entendían realmente lo que les estaban pidiendo.
y eso también dificultaba su acceso a la ciudadanía, ¿no? No sé cuál es tu... Yo lo que tengo claro es que lanzaron la norma y que la norma luego vieron la repercusión y no dieron difusión por ningún sitio. Es decir, de hecho, bueno, deberían haber habido campañas si realmente lo que queríamos era lanzar algo de decir, bueno, creemos que hemos hecho algo mal y esto hay que, desde luego, eliminar y reparar perjuicios. Entonces lanzamos una norma, de repente se dan cuenta de que puede haber un montón, y siempre de repente ves número de parados, número de no sé qué, y ahora de repente tengo 2 millones más de españoles. Luego tampoco tienen claro, porque no se fían de que se les pueda decir, mire, no, ni van a ser tantos, pero haga usted la difusión. Pero nunca se han difundido en condiciones. De hecho, yo creo que podría haberse... yo en algún momento apoyé, pues, de hecho me llevo bastante bien con las dos organizaciones de base y me piden cosas y también hay otra cuestión. De repente todos decidimos, bueno, hace unos días me han tecleado diciendo, oye, mi abuela estaba embarazada cuando iba en el barco y ¿será posible que tenga yo derecho a la nacionalidad? Bueno, vamos a preguntarnos, ¿tu abuela estaba casada o soltera? Y no le pregunté el año exacto porque pensé, bueno, hombre, no va a ser una... Y he recibido que es que había ido en 1852. Oiga, ¿cómo voy a poderle reconstruir yo el caso? Lo que decía Raquel, buscar los papeles. A ver, cuando tú tienes que certificar algo, no estamos hablando de que estamos ante una inmigración, de lo que pasa, perdón, una inmigración con medios tecnológicos como los actuales. El que se iba hace bastante tiempo, pero tampoco tantísimo, tanto en exilio como en migración años 60, no a lo mejor la europea, porque la europea ocurrió una cuestión. Los europeos nos utilizaron como mano de obra. Entonces, en realidad no hubo, salvo los casos esos concretos en que les impusieron casi tener que acceder a la nacionalidad para un mejor puesto de trabajo, y era una inmigración, yo creo, de retorno. Pero los de Latinoamérica teníamos una cuestión. Latinoamérica da la nacionalidad por nacer allí, que es totalmente distinto a lo que ocurre en Europa. En Europa no te la dan solo por nacer, te la dan con añadidos. Francia era un país bastante, digamos, bueno, Reino Unido tuvo ius soli un montón de años, ahora lo tiene un poco condicionado, y Reino Unido, y Irlanda también, pero el resto están condicionados a que estés estudiando o a que incluso que la solicites, aunque tengas alguna ventaja porque han nacido en ese país. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que si tú llegabas a Latinoamérica y llegabas allí y lo primero que pasaba es que ni tan siquiera inscribías al niño en los registros consulares españoles. En ley de memoria histórica nos ha servido para algo y para mi gusto va a ser para hacer una revisión de todo el que tenga que resolver un caso de nacionalidad en memoria histórica tiene que conocer todas las reformas de nuestro ordenamiento, porque tú tienes que coger a la persona que se fue de España, que era español, e ir recorriendo qué le fue pasando. Esta persona era varón, no adquirió la nacionalidad de ese país, luego se la transmitió a su hijo se la siguió transmitiendo y estamos así viendo si hubo pérdida o no hubo pérdida. Y claro, el problema es que nos han fallecido muchos de los que querían decir que su padre originariamente era español y no estaban inscritos en los registros españoles. ¿Y eran españoles? Sí, señor. Si tú te naces de un padre o una madre, bueno, padre siempre, la madre en algunos casos, pudiste transmitirle, aunque no aparezcas en los registros. Tú eres español porque puedes llegar a acreditar. ¿Qué pasa con los registros? Pues unos se han quemado, otros no aparecen, otros tienen que ir a por la partida de bautismo. Eso es realmente difícil y hoy, bueno, pues las personas que habían estado ya
intentando en algún otro momento son los que tuvieron información, los que consiguieron y los que han salido adelante. Obviamente, si hubiéramos querido... Problema, no tenemos digitalizado nada. Es decir, aquí en este mundo tan maravilloso y en la ley de memoria, de registro civil, que se basa en que todo lo vamos a hacer telemáticamente, lo podemos hacer todo telemáticamente si nos lo han digitalizado. Pero los consulados, solo algunos, y ellos, solo para ellos, lo tienen digitalizado. El resto van a unos libros, que os digo yo, los duplicados de esas inscripciones, todo lo que se hace en el exterior tiene un duplicado en Madrid, en el Registro Civil Central. Bueno, pues el edificio y lo que está en los sótanos con inundaciones. Imagínense cómo están los papeles. A lo mejor estoy siendo un poco bruta, pero hay cosas en las que hasta que no consigamos una digitalización los temas van a ser un poco difíciles de resolver. Vale, perfecto. En cuanto empecemos a la vuelta, en un momentito, porque tengo la mala suerte. Gracias por estar aquí. Voy a marchar hacia la 1:30, tengo que estar fuera para marcharme. Ellos me lo hacen. Perfecto. Bueno, sí. Vale. Bueno. Nada, a mí lo que me está sorprendiendo es que hay una permanencia de lo que era una interpretación machista de la legislación sobre migración, ¿no? Entonces, quería preguntar si hay algún tipo de iniciativa para derogar estos efectos que tenía la aplicación de una ley machista, o sea, una legislación machista, donde parece que si una mujer se casaba pues, con alguien que era de Argentina, perdía la nacionalidad, pero si un hombre se casaba con una persona de otra nacionalidad, pues la seguía manteniendo, ¿no? Me sorprende que todavía siga eso vigente, ¿no? O que todavía siga teniendo efectos. Y luego también, pues, poner un poco sobre la mesa que quizás para personas que estuvieran aquí emigradas, que están aquí emigradas en España, que tienen muchas dificultades para conseguir la nacionalidad, el debate nuestro, llevado a terceras generaciones, a nietos, puede resultar un poco frívolo, porque no dejan de ser un grupo de élite dentro de la inmigración, personas de las que se ha hablado, que están mucho más cualificadas, que tienen mucha más facilidad seguramente para acceder al mercado laboral, que eso sí, tienen esa teórica ventaja, que luego se ve complicada por todos los entramados legales, de poder llegar a conseguir esa doble nacionalidad, ¿no? Entonces, poner un poco sobre la mesa que si eso es una injusticia, que puede serlo históricamente, que puede repararse, también es una injusticia que personas pues que acaban renovando una vez la residencia en España, una segunda vez la residencia en España y una tercera vez la residencia en España, acaben perdiendo la nacionalidad por no tener, pues por perder el trabajo, por la crisis, por otras cosas. Eso sí es realmente también una injusticia, ¿no? Y este grupo de tercera generación, se puede entender más la reivindicación de la nacionalidad para los hijos, para los familiares, para los exiliados directos, para sus hijos, pero en este caso, pues a lo mejor emigrantes que estuvieran aquí y que hayan tenido que verse enfrentados a todas esas dificultades para que se les reconozca su nacionalidad, les podría parecer un poco frívolo. Bueno, en primer lugar, decirle que me he quedado muy satisfecho con su intervención y creo que ha sido un acierto introducir una voz jurídica en estas jornadas. Yo personalmente la estaba echando de menos. Yo lo primero que tengo que decir sobre la ley de memoria histórica, en concreto en el apartado que nos afecta en estos momentos o en estas charlas, que sobre todo que es el tema de la adicional, es que, como usted y casi todos podemos saber, es que en técnica jurídica introducir una adicional temas importantes pues suele ser siempre un subterfugio. Suele ser un subterfugio. Un poco podría estar explicado, aunque yo creo que sería una explicación torticera, decir que por razones de urgencia, por razones precisamente, como se está diciendo en estas charlas de presión, pues hubo que introducirla a última hora. Eso no tiene encaje, porque evidentemente la ley se hizo después de haberse podido recibir esas presiones. Básicamente, en fin, o sea, yo lo que
Lo que me planteo es lo que usted acaba de citar, dijo, de la necesidad de una reforma en profundidad. Y la cuestión es muy concreta. Si después de todas las reformas que se han producido, como usted enumeró, en fin, de forma magistral, lo que tenemos es un gran confusionismo, me pregunto qué tipo de reforma habría que hacer, porque estaríamos un poco siempre con el problema de casos puntuales que vayan surgiendo. Simplemente una postilla. Creo que convendría tener muy en cuenta problemas que puedan surgir de derecho internacional privado, que no se han citado. Y esto sería importante. Para quien pueda a lo mejor no entender muy bien esta cuestión, serían pues pura y simplemente, por poner ejemplos muy gráficos, matrimonios de españoles y españolas con extranjeros que por tener que acogerse a la legislación del cónyuge extranjero, pues tengan que renunciar a ese tipo de nacionalidad. Es decir, que el encaje en esto, en una palabra, el casuismo puede ser eterno y, en fin, todas las reformas que se puedan hacer siempre se quedarán cortas, porque desde mi punto de vista, en fin, es un poco la tesis que vengo manteniendo en estas jornadas, la ley de memoria histórica en el apartado este en concreto ha obedecido pura y simplemente a cuestiones de tipo coyuntural, por no decir claramente políticas. Nada más, muchas gracias. Bueno, no sé si se podrá también hacer una pregunta al grupo anterior, porque yo tendría que hacerle algún planteamiento también a la ponente. Claro, es que estamos en una situación tan extraña de que no hay un moderador, vamos, salvo tú en este caso, que estás haciendo el papel, entonces estamos un poco en una vacatio localis. A veces la anarquía permite la autoorganización. No sé si la persona que me acaban de decir, los chicos de la organización del seminario de aquí del Consejo de la Galera, la cultura galera, que el próximo ponente se tiene que ir muy pronto a México, con lo cual tiene que ir a cogerse un avión y que no podemos dar más turnos de palabra. Entonces está Kiruka, pero puedes hablar con ella en el descanso y se lo puedes preguntar, y después vendrá Antonio y también le podrás preguntar a él lo que le tengas que decir, ¿vale? Entonces ahora le agradecemos a Aurelia que conteste este turno. Vale, perfecto. De manera breve. Sí, voy a intentarlo. Por moderar de manera estructurada también. A ver, pregunta, reforma. Yo creo que este país tiene un montón de investigadores que trabajamos en temas que saben que existimos en todos los terrenos. Creo que no se puede hacer una norma de nacionalidad sin hacer una política de inmigración global y además teniendo en cuenta que yo estoy hablando de emigración, inmigración, luego lo mejor, migrantes. Y entonces ahí decir, bueno, vale, si yo tengo muy clara cómo es la política de emigración, si yo tengo determinados derechos para esos inmigrantes, los inmigrantes no me van a pedir probablemente la nacionalidad. Entonces podemos hacer un estatus de permanencia y decir, esos no tienen por qué acceder. Creo que tienen que ser coherentes y lo que no podemos hacer es decir que el que se casó antes o tal y poner una fecha. Esto es una cosa que debe de ir en una instrucción en el caso que dijeran, bueno, para evitar que en la calificación de tal tengan problemas, la propia Dirección General hace una instrucción interna para ayudar a alguien a decirle, bueno, si entran en este plazo no necesitáis hacer grandes argumentaciones porque lo tenemos muy claro. Luego las otras vamos a estudiárnoslas una a una. Entonces, me parece que en muchos estoy totalmente de acuerdo con que fue una yo les propuse entre el momento que se hizo la enmienda para incorporar en la Ley de Memoria Histórica el apartado primero, si no hubiera sido, y cuando estaba Zapatero haciendo la campaña en México antes de ser secretario general, yo recuerdo ver aquello que a los exiliados se les daba y dije, ay, qué bien, les vamos a dar una carta de naturaleza. Hombre, son razones excepcionales, les damos una carta de naturaleza, igual que a los brigadistas, que en la Ley de Memoria Histórica se les da a todos brigadistas sin tener que renunciar a la nacionalidad de origen y quedamos arreglados. Es decir, para el grupo de personas que han pedido, podíamos haberlo hecho muy bien y no haber mezclado absolutamente nada. Habían salido los que eran exiliados por un lado y cuidado. A la inmigración hay que darle lo que realmente y que
si se provocó una privación por una causa inexistente, hay que mantenerles la nacionalidad. ¿Que se ha hecho una disposición para poder incorporarlos? Estupendo, pero se mezclaron cosas. Y claro, luego no se dio marcha atrás. Desde el día que se incorporó esa enmienda en el Congreso de los Diputados, en mayo, yo mandé varios apartados diciéndoles, cuidadito, que hay que decir claramente si hay que incorporarlo a personas que ya son españolas, pero que son españolas no originarias para pasarlas a ser españolas de origen, que hay que eliminar la renuncia, porque me parecía muy fuerte que, a ver, les dices a un nieto de exiliado que le damos la nacionalidad española y decimos que renuncia a la otra y va a seguir viviendo en el otro país. Hombre, era un poco dramático. Entonces, cuando las cosas se hacen en un momento precipitado y sin estudios previos, que creo que tenemos que ser muy conscientes de que estamos en un mundo global y que los españoles vamos a marchar a muchísimos lugares, que desde luego la norma de derecho internacional privado es súper importante. Es decir, el estado civil de la persona que se va moviendo tiene derechos en todos los sitios. Lo que estamos poniendo es obstáculos a muchas cuestiones. La otra pregunta, un minuto, la verdad es que no entendí muy bien la segunda. La primera era el tema de los efectos y de las leyes. Es preocupante porque, claro, que te llegues y digas ahora hay una ley de igualdad y eliminamos tal y de repente la das efectos retroactivos, que las normas en principio no tienen efectos retroactivos y entonces empiezas a ver, hay que intentar paliar los efectos que provocaron, pero dar efectos retroactivos a unas normas y decir, bueno, pues el año 82 que introdujeron el principio de igualdad para que las madres pudieran otorgar la nacionalidad casadas con extranjeros, las madres españolas, pudieron haber dado efectos retroactivos y no lo hicieron. Yo sí que dije que había que dar por lo menos una aplicación directa de la Constitución, cosa que se logró, pero de hecho, hombre, que alguien te venga y te diga, es que mi abuela que marchó en 1800 no sé cuántos, el efecto que le provocó en aquel momento, no sé, es que hay que ver momento a momento. Yo he visto recursos partiendo de la base de aplicar la normativa actual a casos sucedidos muchos años atrás. Entonces, cuidado con las cosas, pero sí que podemos eliminar los perjuicios provocados y entonces no hay más. Yo hace un tiempo, además si alguien, bueno, voy a hacer un poco de propaganda en mi página web, se llama Migrar con Derechos, si entran ahí, desde luego van a localizar material para poder ir leyendo cosas que tengan que ver con nacionalidad y lo que contaba creo que es el tema del inmigrante que adquiere y piensa, creo que no le llegué a entender muy bien con la... La organización me está llamando la atención porque tiene que venir el otro ponente, ¿vale? De hecho, se retrasa, solamente tendremos descanso hasta las 12 en punto. Lo siento, podéis hablar con ella ahora, ¿vale? Venga, gracias.